Yo quiero reivindicar el trabajo pastoral desde una condición personal, que es, en el trabajo pastoral yo me siento necesitado, mendigo de la teología, y lo reconozco hoy, porque son tan diversas las situaciones, son tan diversos los retos que la distancia corta, el cuerpo a cuerpo con la gente nos plantea a la hora de captar el mensaje que les queremos transmitir, que bueno, pues yo reconozco mis incapacidades y reconozco a veces mi falta de depósito, de reserva para seguir anunciando el Evangelio, ¿no? Y añado esto, que el trabajo pastoral es imposible sin una, voy a llamarle, notable experiencia de Dios, nos damos cuenta enseguida, los que estamos metidos en el fragor pastoral, que de funcionarios nada, que nos hacemos sin querer eco de aquellas palabras de Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, más que maestros vamos a provocar a la gente por nuestra calidad de testigos. Entonces esto nos somete también a una revisión y a un estrés personal y comunitario que no siempre, lo reconozco, estamos a la altura de lo que se nos demanda, ¿no? También, y como dominico, reclamo que lo prioritario del trabajo pastoral es servir el mensaje, el estilo de vida, la palabra de Jesús de Nazaret. Con el debido respeto, creo que otras tareas, otras opciones quedan muy en segundo o tercer plano. La mera sacramentalización, el fomento del culto, la transmisión del depósito de la fe, el cultivo de las devociones, todo eso que es muy vistoso y que llena mucho tiempo y nos da, más de una vez, por lo menos en algunos lugares, muchos quebraderos de cabeza, tiene que, digo yo, reclamo para el agente de pastoral, predicador dominico, tiene que estar muy en segundo, muy en tercer lugar. ¿Por qué? Porque entendemos, al menos a la mejor tradición de la orden, la pastoral es un modo peculiar de transformar la realidad. Y de transformar la realidad a través de ofrecer calidad de vida. La calidad de vida que creemos que da el Evangelio del Señor Jesús. Por eso, no sé si me columpiaré, pero yo reclamo una evangelización sin adjetivos. Porque ya está bien de las modas y sobre todo algunos adjetivos conllevan unos peajes ideológicos y unos modelos pastorales que no siempre están en consonancia con lo que es la tradición mejor de la evangelización de la orden. Es como recuerden aquello cuando se nos daba por repetir el eslogan, aquella opción preferencial por los pobres. Lo hacíamos incluso hasta en una cena de marquesas. No, bueno, lo de la evangelización, y me basta evangelización, siempre y cuando sea eso, sea evangelización. Por lo tanto, es ofrecer calidad de vida, y algo que se aludió ayer y con mucho tino, es ofrecer un mundo del sentido. Que esto es algo así como una especie de tarea casi inalcanzable, pero irrenunciable. Porque entre los muchos rasgos que aquí estáis aportando sobre la posmodernidad, pues es un poco el mundo del despiste, o un mundo de que no sabe uno por dónde va. Yo creo que el creyente, si estamos convencidos de la fuerza vital que tiene Jesús de Nazaret, tendremos que transmitirla. Y además porque creemos que Jesús de Nazaret puede ofrecer ese sentido a todo el que honradamente va por la vida buscando, ¿no? Por eso digo que esto quede como prioridad, y lo subrayo,
es más importante trabajar para anunciar el Evangelio que incluso funcione bien la parroquia. Y cuando a veces en las reuniones con los colegas sotánidas, o bien en los arciprestazgos, o con los obispos, bueno, pues se nos escandaliza. Bueno, ¿y a mí qué me importa? Bueno, pues sí, al fin y al cabo, hombre, comprendo que el mundo de la estadística presiona mucho por esa parte, ¿no? Yo creo que yo me daría con un canto en los dientes si lograra que poco a poco, sabiendo que más allá de sembrador uno no es, pues que la gente fuera contactando con el Evangelio del Señor Jesús, que se fuera enamorando, venga al templo o no venga al templo, más allá de cualquier otra razón de pertenencia institucional, por legítima que ésta sea. Corroboro lo que han dicho mis compañeros, que la Iglesia oficial es más bien un motivo de increencia, echa para atrás, sobre todo cuando atisba o medio que entra en contacto con una oferta que le hemos hecho desde la comunidad parroquial o desde los grupos, ¿no? Y cuesta trabajo, porque claro, siguen llegando los mensajes, todo el poder institucional en una diócesis a través de los medios de comunicación, de las presencias, de todo, pues sigue siendo eso mayoritario. Y dice, pero bueno, es que necesitamos vuestro apoyo para poder mantener nuestro sentimiento de pertenencia al pueblo de Dios. Porque lo prioritario, lo mayoritario, lo que ejemplifica, lo que es noticia, lo que incluso hasta señala a uno bajo la ley y otro bajo la culpa, pues es la Iglesia institucional que la vamos a hacer. Y además con la reserva con esta especie de alferecía que les entró a todos, que nos ponen a los religiosos bajo sospecha. Bueno, pues ustedes saben de esto tanto más que yo, ¿no? Por supuesto que la acción pastoral debe de evitar el peligro, que eso es muy fácil y hasta, si quieren, hasta humanamente compensatorio, de rociar todas las cosas con agua bendita. O sea, lo que quiero decir con esto es, no desnaturalicemos el mensaje, no desnaturalicemos el culto, no desnaturalicemos lo que es el texto, el propio mensaje evangélico. Por eso, el proyecto del reino es humanizar la vida, no ritualizarla. Aunque los procesos de los fenómenos religiosos nos hablen de ritualizar situaciones, momentos, etcétera, ¿no? Lo que pretendió, creo, corríjanme que aquí estoy yo en medio de los doctores, lo que pretendió el Evangelio del Señor Jesús, su proyecto del reino, es humanizar la existencia. Y bueno, y ojalá lo estuvieran por ahí. Salto algunas cosas que ya han dicho los compañeros. Me atrevo, desde la osadía, a hacer algunas ligeras demandas a los compañeros teólogos, a los hermanos teólogos. Insisto, aunque ellos lo han dicho, pero yo también lo voy a ver si así hacemos más fuerza. Urgente renovar a fondo el lenguaje para que el hombre de hoy entienda y capte el mensaje evangélico. El decir de Dios, por más que nos atrevamos en la acción pastoral a hacer unas versiones, las más de las veces rozando la herejía, pero nos sirven para salir del paso, para entrar en contacto con la gente, con la distinta casuística que cada uno de ellos nos presenta, por más que lo traduzcamos en la acción pastoral, no siempre se percibe adecuadamente. Necesitamos para ello el aporte del teólogo para formular con más razón que la nuestra y con precisión, para formularlo también con sentido de actualidad y al alcance del hombre de hoy. Además, lo digo para lo bueno como para lo malo, desde la percepción del lenguaje del sur, que quizás sea muy epidérmico, pero también muy sentimental. El lenguaje que nos viene de la teología, la más de las veces trasluce un Dios muy serio, casi triste,
adoleciendo una pizca de sentimiento y alegría. Yo no digo que Dios haya que ponerlo siempre con castañuelas, pero en fin, una mijita de movimiento, una mijita de... no tan embarado, no tan solemne, ¿no? Creer para entender, y entender para creer, y en clave sugerente, y en clave atractiva, y en clave que el propio lenguaje te permita casi hacer traducción simultánea de tus sentimientos y de tus creencias. El hombre de Dios está muy alejado del lenguaje que usamos en la Iglesia. Por ejemplo, en mi parroquia hay más de un problema con las autoridades. Ya llevamos muchos años, y perdónenme si es una herejía, pues recen ustedes por mí, por mis compañeros y punto. Que no usamos los dos credos oficiales. La gente nos ha dicho no, que son muy largos, nos aburrimos y no los entendemos. ¿Qué haces? Entonces se usa, es una anécdota, una tontería, el de la vigilia pascual, ¿no? El credo de las promesas de bautismo. Y cuando alguna vez, por romper eso, no te responde nadie, ¿qué haces? Volvemos a esa polémica de que son formulaciones del siglo IV, V, que hay que mantener invariables, tal y cual. Cuando, padre, ¿y por qué no? Sí, explíqueme usted, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado. Dice tu madre. No lo entiende. Y es la expresión de la fe. Pues si estamos haciendo celebración de la fe y la propia expresión no la entendemos, pues estamos tocando el flabiol, digo yo, ¿no? Es un ejemplo quizá superficial, anecdótico. En el campo de la comunidad nos encontramos que para muchos de nuestros contemporáneos no les basta la pertenencia a la Iglesia, institucional, jerárquica me refiero, para crecer en la fe y encontrarse con el Evangelio de Jesús. La pertenencia a esta dicha Iglesia institucional, lo he aludido antes, se convierte en obstáculo para avanzar en la creencia. Desde el quehacer pastoral vemos urgente la vivencia comunitaria de la fe, la vivencia comunitaria con los límites que aludía Juan Antonio, de la experiencia cristiana, es sugerir otros modos de pertenencia. Es muy consolador para ellos, es como decirle, pues sé tú mismo, ¿no? Pues, esa tautología, ¿no? Es muy consolador para ellos decir que donde uno esté, en este sentido buscador, creyente, estará también la Iglesia, ¿no? La fe no es solo un encuentro personal con Jesús de Nazaret, se sustenta también y crece en este caldo comunitario. Si paso al ámbito cultural, sacramental y litúrgico, demanda a mis hermanos teólogos un esfuerzo por armonizar con más tino los misterios de Dios Padre, Madre, con los misterios de la vida humana. Y en esta tarea también es preciso cambiar a modo el lenguaje de nuestros libros litúrgicos. Menos mal que, con todas nuestras capacidades de incurrir en las herejías propias al uso, pues, pero el abuso del título todopoderoso, que te demandan explicaciones, situaciones dolorosas para la gente. El abuso de superlativos, la contraposición reiterada entre los bienes de la tierra y los bienes del cielo. Yo no sé, están haciéndose esas excursiones tan raras en las oraciones. El énfasis en el pecado y no en la gracia. Y el énfasis en el amor del Padre. La alusión, el abusar también de la palabra y del hecho sacrificio. ¿Y cuánta gente nos pide que le expliquemos eso? ¿Qué es eso del sacrificio? En fin, escasas alusiones a la mesa de la palabra. Ya que hemos celebrado la Eucaristía, te damos gracias, Señor, por... Y a la mesa de la palabra que le vayan dando. Pues en la mesa de la palabra y la mesa del sacramento. Es algo que no son... Y además no lo hemos inventado los dominicos, viene ya de... Y es una realidad que hay ahí. Y además, alguna gente, en todas las latitudes, el sentido de cómo celebre la mesa de la palabra se lo da la mesa del sacramento se lo ha dado previamente a la mesa de la palabra,
en ese momento en que, bueno, el Espíritu sabe lo que se hace a pesar nuestro. Hay también en el campo litúrgico otra anécdota, pero que al menos por donde yo estoy es para mi comunidad muy conflictiva. En el campo litúrgico, si ya se renovó y purificó la fiesta de Cristo Rey, manifiestamente mejorable, pero se purificó, ¿para cuándo la de María Reina, que aún la seguimos enjollando con oro de Ofir? ¿Y dónde está el Stabat Mater? Pues vete tú a corregir las reinonas con todos sus avíos. No, es que mueve risa, pero cuando allí resulta que los frailes dominicos es, como se dice, trend topic, un domingo de Ramos y un lunes santo, bueno, pues tienes que aguantar hasta las puras mentadas de madre. Pero no, yo no veo por parte de la jerarquía, y al menos por donde yo estoy, ningún interés en purificar este tipo de asimetrías, ¿no? A Cristo Rey lo hemos puesto hasta en el patíbulo, siendo ese su trono, y María está al pie, pero bueno, mira, eso es como los Photoshop, ¿no? Cambiar las fotos, quitar eso para que no se vea. Es un ejemplo. En la dimensión pública de la experiencia cristiana pido también ayuda a mis hermanos teólogos para que nos ayuden también. El cuerpo nos pide hacerlo, pero queremos tener también un soporte teológico, doctrinal. Es traducir nuestra fe en compasión y misericordia. Porque si no, no convencemos. O convencemos tan poquito, o dejamos meramente la fe a un acervo más, a un incremento más intelectual, o no despreciable, por supuesto, pero no vital, ¿no? Con el fin de otorgar dimensión teologal a la fraterna solidaridad, a la cercanía, como expresiones de fe y del seguimiento de Jesús. Asimismo, es de agradecer que nos ilustren sobre qué cosa es lo irrenunciable en la apuesta cristiana por la vida y por este mundo. Es muy laborioso tratar de convencer a los fieles que pasen del umbral de la mera limosna al terreno del compartir, al compromiso del compartirse. Estamos en una tradición que, aparte de que tranquiliza mucho la conciencia, la limosna es... No sé si tendríamos que aprender aquí algo de los hermanos protestantes. En el terreno en el que me muevo, no deja de sorprenderme la persistencia en los fieles de una idea, de un mito acerca del pecado y todos sus adherentes negativos. Bueno, todo eso, es que el lote ese que es desde luego para alegrarse, ¿no? Purgatorio, infierno, indulgencias, meritocracia, completar lo que ya está más, lo que le falta a la redención de Jesús, como si el pobre fuera un inútil y no supo terminar las cosas. Bueno, pero es que esto se vende hoy y se dice en las cartas pastorales de los obispos. Y es un poco lo que está detrás de muchos mensajes de religiosidad popular, especialmente hablo del sur y de la Semana Santa. Ayúdennos, hermanos teólogos, a predicar la gracia del Padre, porque por más que predicamos y animamos a la gente a que contemple y disfrute el amor de Dios Padre Madre y lo deje entrar en sus vidas, siguen sintiéndose pecadores por no seguir algunas prescripciones de la jerarquía eclesiástica. Esa idea tan confusa que todavía, y nos cuesta a los que estamos en contacto con la gente decir, pero bueno, ¿tú a quién ofendes? Sí, pero me han dicho que es pecado. ¿Pero quién te lo ha dicho? ¿Quién me lo puede decir? Con lo cual a uno lo mandan al paro. Pero claro, porque no te conceden esa autoridad que el gorro pico le da a ellos. Bueno, pues nada. Entonces, ese sentido del amor de Dios, ese sentido, en el supuesto caso que así fuera, que se hubiera conculcado, faltado el respeto, se hubiera ofendido al amor de Dios para tener vivencia y conciencia de pecado, bueno, pues muchas veces, por lo menos donde yo me muevo, me siento desarmado, porque cuesta mucho trabajo quitar esos esquemas que son en definitiva muchas veces muletas
seguridades con los que camina la gente, ¿no? Porque claro, cuando ya ocurriendo en el anecdotario, cuando ya llegaron, hoy comemos de viernes, ¿no? Vale, ya se sabe. Pero cuando encima los señores obispos del sur te dispensan del ayuno y la abstinencia por asistir a procesiones, ustedes lo entienden eso. Y los que habéis asistido a procesiones, a ser posible con una copita en la mano, ¿eh? Que yo me apunto a esa abstinencia y ese ayuno. Es que esta es una... Pero cualquiera, los agentes de pastoral que estamos en contacto con la gente, no tenemos esa autoridad ni tenemos esa fuerza para hacer cosas, ¿no? Bien. Sugerencia de alguna pista para el debate. En todos nuestros documentos, tanto los capítulos provinciales, los capítulos generales, reclamamos y decimos que todas nuestras casas son casas de predicación. Y yo ruego que se siga diciendo eso siempre, con un añadido, que nos pongamos de acuerdo qué es lo que entendemos por predicación y sobre todo qué tipo de predicación. Porque en las comunidades que tienen a cargo o que reside allí la patrona de la localidad o la patrona de la provincia o lo que sea, como no prediques lo que la gente espera que prediques, y digo yo, y ese es nuestro compromiso como dominicos y como predicadores, predicar lo que la gente espera que le digas, o predicar el Evangelio del Señor Jesús a tiempo y a destiempo, venga o no venga a cuento. Bueno, es a lo mejor una cuestión muy teórica, pero yo me lo planteo, porque tengo la ligera sospecha de que, por ejemplo, en algunos ámbitos seguimos manteniendo esquemas, referentes, imaginarios de predicación propios del siglo XVI, XVII, clave barroca, en lugar del hombre del siglo XX que va por otros derroteros o está buscando otra clave de sentido. Y bueno, y es verdad, y los dominicos hemos estado siempre en la nómina de los predicadores de campanilla, que como su propio nombre indica son los que solo mueven ruido en la campanilla. Sí, porque otra cosa, para predicar el Evangelio, con todo mi respeto a los hermanos, por favor, pues otra cosa a lo mejor hoy no serían llamados en estos ámbitos concretos de religiosidad popular, que ya digo, por lo menos por donde yo me muevo. Y añado una anécdota por si sirve para la polémica. Y lo he vivido y lo he sufrido tanto en Sevilla como en La Habana. Cuando se me ha ocurrido preguntar o decir, con la inocencia que me caracteriza, decir, oiga, ¿y usted, la Virgen de la Caridad del Cobre, a quién ve? Pues a María de la Caridad del Cobre, ¿a quién voy a ver? Dice, ¿y en María de Nazaret? Ay, qué tonterías dice usted, ¿no? ¿Y en la Estrella o en la Esperanza de Triana o en esto, usted a quién ve? Pues la Esperanza de Triana, que es más guapa que la Macarena. Pero, ¿y María de Nazaret? La Anagüín Yahvé, la del... Ay, qué cosas más raras tiene usted. ¿Cómo quiere usted que vaya la gente a misa? Perdónenme si anecdotizo, pero, hermanos teólogos, empújennos para ser valientes a la hora de, si tenemos que hablar de María, vamos a hablar de la María del Evangelio. No hay... Después de todo, los críos tienen una lógica. En la catequesis de mi parroquia, ya al final del primer año, cuando ya después han estado hablando de Jesús de Nazaret, de María, pues siempre raro el año que nos salta un crío diciendo, anda, pues la que yo conozco en mi barrio solo puede entrar en la cocina. En la catequesis está recibiendo un mensaje de María de la mujer, de su casa y de su pueblo, pero enseguida lo relaciona con la que sale de su barrio. Pues la de mi barrio no puede entrar en la cocina con esa batacola y eso.
que sin querer el crío entra en la ridiculización del fenómeno, pero es para que vea el crío se ha dado cuenta del enorme contraste que hay. Pero resulta que los predicadores, a la hora de predicar, terminamos predicando la de la bata de cola que la de la mujer del pueblo. Y eso. Que eso nos va a dejar un poco aislados. Pues bendito aislamiento. Que no vamos a estar en la nómina de los predicadores de campanilla. Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Buscaremos el trabajo por otro sitio. Pero tendremos que, cuando se dice es que, casa de predicación, ¿de qué predicación? Bueno, simplemente que ojalá nos provoquemos y estimulemos todos para buscar ánimos, luces, criterios en esta tarea, porque de aquí al futuro, como sigamos, cuando nos llamen y lo que nos echen, pues me parece que vamos a seguir tocando el flaviol, ¿no? En fin, y una última cuestión. Tengo voy a decir leve sospecha, no es leve, pero bueno, queda así mejor. Tengo la leve sospecha que incluso con algo que se decía ayer del fenómeno religioso, pero desde la óptica del evangelizador, desde la óptica del predicador, y con todos los respetos a los estudios, a los análisis, diagnósticos, etcétera, digo yo como predicador, ¿para qué quiero una religión sin evangelio? Porque muchos de los fenómenos que decimos religiosos son religiosos, no voy a decir yo que no, pero no tienen evangelio. Como hay muchas imágenes o presencias de la Iglesia que no tienen evangelio. Pues convendría que no olvidáramos, aunque solo fuera esta referencia o este criterio, bueno, por si nos quita un poquito el sueño, nada más, para que darle más ruido. Y entre unos y otros vamos a ayudarnos, ¿no? Porque la cosa no está como para tirar cohetes, ¿eh? Bueno, ya.